tengo pendiente hablar sobre un par de temas que me han pedido personas que siempre consultan a uno. Le dicen, mira, háblate de tal tema. Y uno de ellos es el que tiene que ver con las ferias de hogar. Ahora veo que el Banco de Reservas tiene una feria Expo Hogar Banreservas. Entonces hizo un anuncio de que va a poner tasas de interés de hasta un 7% fijas por determinado tiempo, pero en el comunicado que emitió el Banco de Reserva no fue muy explícito sobre eso, y por eso quiero hacer algunas averiguaciones antes de emitir alguna opinión sobre ello que sirva de orientación para posibles adquirientes de financiamiento para vivienda. Otro tema que tengo pendiente también es el que tiene que ver con los bienes adjudicados en los bancos, y qué tan interesante puede ser eso para las personas que como usted o como yo pueden tener el interés de comprar algún vehículo o algún bien inmobiliario adjudicado en una entidad financiera. Pero prometo que hablaré de eso más adelante. Quiero hablar hoy de otro tema, y es porque es un tema que caduca mañana, o posiblemente mañana tal vez no caduque, pero sí evolucionará. Y me refiero a las elecciones del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, el gremio que agrupa a los empresarios, que generalmente tienen elecciones cada 2 años. Y eso pasa más o menos desapercibido. Nos enteramos, por ejemplo, cuando vemos en un periódico, mira que fulano de tal va a ser el nuevo presidente del CONEP, o fulana de tal, y entonces la juramentación. ¿Por qué? Porque tradicionalmente los empresarios en el CONEP tienen la costumbre de que se cambian cada 2 años, presenta una plancha de consenso, una plancha única de consenso. Casi siempre quien asume la presidencia es alguien que está como primer vicepresidente, tal vez de la directiva vigente, y así sucesivamente. Casi siempre, tradicionalmente, en las últimas elecciones que ha habido, se le ha dado 2 periodos consecutivos a los presidentes que ha tenido el CONEP, o sea, de una gestión de 2 años, entonces un derecho a una reelección, y luego se van. Entonces esta vez ha ocurrido algo muy distinto. Primero, el presidente actual, que es Pedro Brache, está buscando una tercera gestión en el CONEP, algo que ocurría tal vez al principio cuando era el Consejo Nacional de la Empresa, de Hombres de Empresa, así era que se llamaba el CONEP antes, y entonces llegó a haber situaciones donde un presidente duraba más de 2 periodos, pero muy difícil. También situaciones donde hubiera reelección de presidentes, eso casi no es costumbre. Y en este caso, un tercer periodo como que ha generado cierta tensión. Eso por un lado. Pero también está otra parte, y es el hecho de que se ha presentado una plancha adicional por primera vez. Creo que eso no había ocurrido. O sea, que va a haber competencia, incluso hay campaña electoral, porque están en campaña los grupos empresariales más importantes de este país pujando por su candidato. La plancha que encabeza el actual presidente del CONEP, don Pedro Brache, y la plancha que encabeza, que fue inscrita la semana pasada, la empresaria Ligia Bonetti. Entonces ahí hay una aparente competencia de corte empresarial y político entre 2 apellidos importantes. Me refiero a los Vicini y los Bonetti. Parece que los Corripio están ahí como son gente que no se identifican generalmente con ninguna facción, están no se notan ahí, no se ven. Si usted se fija en los consejos directivos, en los candidatos que van para cada consejo directivo de cada una de las 2 planchas, entonces usted como que ve, como que parece que se han mantenido al margen. Aparentemente es un pleitecito entre los Bonetti y los Vicini por mantener la presidencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Hasta donde tengo conocimiento son grupos que se llevan mejor de lo que... Sí, no, porque es que aquí todos los grupos se llevan bien, los grupos empresariales. En este caso hay una competencia que no va a terminar en enemistad. Lo que va a terminar es que, bueno, que el que gane, gane, y el que no gane, no gane. Lo que pasa es que hay una característica interesante, y es que es algo que no había ocurrido. O sea, tradicionalmente no compiten, sino que nombran una plancha de consenso. Esta vez parece que no hubo consenso, parece que hay ciertas diferencias en cuanto a método, en cuanto a manejo, y entonces hay 2 planchas empresariales. Hay
competencia empresarial a los fines de dirigir el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Las elecciones son mañana a las 9 de la mañana. Algunas características que tiene los estatutos de elección del CONEP, que van a tener que utilizarla ahora porque generalmente, repito, va con una plancha única. Se gana con un 60%. El candidato tiene que sacar un 60% y si no saca un 60% se hace una segunda vuelta ahí mismo y entonces ya se gana con mayoría simple. Pero inicialmente tienen que sacar más de un 60%. Lo segundo es que se trata de que los votos no necesariamente son, para elegir el consejo directivo, los votos no necesariamente son iguales, voto 1 a 1 por cada miembro, sino que grupos empresariales o asociaciones empresariales pueden tener más de un voto. Entonces ahí hay una situación. Por ejemplo, hay 53 asociaciones empresariales, miembros del CONEP, que tienen 146 votos. Y hay 54 empresas que tienen 194 votos. Pero hay 23 grandes empresas que tienen 115 de los 194 votos. Y las otras 31 empresas que son medianas, entonces tienen 79 de los 194 votos. O sea, empresas grandes, menos cantidad de empresas grandes tienen mayor cantidad de votos. Y lo mismo ocurre con las asociaciones. Hay 20 asociaciones, miembros del CONEP, que agrupan 80 votos. Y hay otras 33 asociaciones que solo tienen 66 votos. Entonces, eso es lo que da el total de 51 asociaciones con 146 votos y 54 empresas grandes y medianas que acumulan 194 votos. Pero repito, que empresas más grandes pueden tener una mayor cantidad de votos que empresas pequeñas, aunque sean mayoría como unidades productivas. No así en cuanto a la influencia económica que puedan tener dentro del organismo, que en este caso es el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Pedro Brache es el presidente actual del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Pedro Brache es alguien que lo recordamos porque sustituyó a Rafael Blanco Canto, que había tenido ciertos conflictos o ciertas manifestaciones muy críticas con el gobierno anterior del Partido de la Liberación Dominicana. Pedro Brache llega y es un hombre más pacífico, más armonizador. Incluso recuerden que Pedro Brache incluso fue miembro de la comisión de los 10 notables que evaluaron la licitación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina en un momento en que eso estaba muy caliente. O sea, Pedro Brache es más conciliador. Claro, Pedro Brache es una persona muy vinculada al grupo Vicini, porque Pedro Brache es el presidente de Pasteurizadora Rica, y Pasteurizadora Rica tiene una participación, Vicini tiene una participación accionaria muy importante en esa empresa, quizás mayoritaria. No voy a dar porcentajes así exactos porque no los tengo a mano. Pero no es una persona es una persona muy vinculada a los Vicini. Entonces, el caso de Pedro Brache también se le relaciona con el gobierno anterior, con el Partido de la Liberación Dominicana, pero creo que no. Creo que es más un asunto de su comportamiento armonizador. Es un hombre conciliador, es una persona que no entra en conflictos en cuanto a manifestaciones partidarias, y simplemente trata de cumplir con su función de dirigente empresarial. Diferente a Rafael Blanco Canto, que Rafael Blanco Canto era como más aguerrido en ese sentido, era más crítico, mejor dicho, más crítico. Tenía, sin embargo, Rafael Blanco Canto a un vicepresidente ejecutivo que más o menos lo sobrellevaba, que era el vicepresidente ejecutivo en ese momento, Rafael Paz. Me estoy refiriendo al Consejo Nacional de la Empresa Privada. El caso de Ligia Bonetti. Ligia Bonetti fue presidenta de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Ahora va como candidata a presidir en una plancha independiente el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y Ligia Bonetti, ustedes saben que es una persona que ha estado muy cercana al Ministerio de Turismo con relación a esto del proyecto de Marca País. El lanzamiento de Marca País, ustedes recuerdan que se hizo en una coordinación muy cercana con David Collado, que es el alcalde el exalcalde del Distrito Nacional y actualmente es el ministro de Turismo. Y ahí también está muy vinculado con
Ligia Bonetti es Rafael Blanco Canto, que también forma parte de ese equipo de empresarios que trabajaron junto con Turismo para los fines de la marca País. Claro, David Collado es alguien a quien se le vincula mucho con el grupo Vicini, pero también se le vincula mucho con el grupo Bonetti, que es el grupo de la empresa, del consorcio empresarial Mercasí. Entonces también está el caso del gobierno. Por eso digo que es un asunto de intereses empresariales, pero también de intereses que pudieran ser políticos. Pero cuando uno evalúa al gobierno, el gobierno actual está integrado por varios empresarios. Y en el gobierno actual usted se encuentra, por ejemplo, con Lisandro Macarrulla, que es el ministro de la presidencia. Pero Lisandro Macarrulla también es una persona muy vinculada y asociada con el grupo Vicini, no así con los Bonetti. Entonces su vínculo es más hacia Vicini que hacia Bonetti. No estoy diciendo con esto que esté a favor de un ala o de otra, o que haya intereses políticos ahí que puedan sobrepasar su labor como empresario, pero me refiero a dónde estaba como empresario el señor Lisandro Macarrulla antes de llegar al gobierno. Eso es simplemente la referencia que hago en ese sentido. El grupo Vicini está respaldando a Pedro Brache, como era, no ha de ser sorpresa en ese sentido, y entonces con el grupo Bonetti, donde está doña Ligia Bonetti, entonces hay también grupos empresariales importantes. Están divididos los santiagueros, las asociaciones de industriales de Santiago. Hay una parte que está con Pedro Brache para el consejo directivo, hay otra parte que está con Ligia Bonetti para el consejo directivo, porque el consejo directivo lo integran 23 miembros, vicepresidente, vocal y así sucesivamente, aparte del presidente que sería Pedro Brache o sería Ligia Bonetti. En el caso, por ejemplo, de Pedro Brache, está en esa plancha también representantes del sector turístico, representantes, del grupo Punta Cana están ahí, está representantes también de importantes entidades financieras, quizás la más importante entidad financiera privada de la República Dominicana. En el caso de Ligia Bonetti, en su plancha están también dirigentes del Cibao y también hay representantes de otras áreas vinculadas a la industria farmacéutica, también vinculadas al mercado de los combustibles. Está en el caso de la plancha de Pedro Brache la gente del sector energético privado, principalmente los que están más vinculados con Grupo Vicini, que son la Compañía Eléctrica San Pedro de Macorís, la gente de Jejaina. En el caso de Bonetti veo que también están representantes del sector energético, pero más del área de la generadora Itabo, que ustedes saben que la generadora Itabo tiene como principal accionista en este momento a el señor García. Sin embargo, su hija, la señora Lina García, del señor Félix García de Santiago, está apoyando a Pedro Brache. O sea, lo que quiero decir es que no quiere decir que haya una situación de enemistad, como decíamos José Luis al principio, sino que hoy en día se está dando una situación que hace muchísimo tiempo que no sucedía, o creo que no tenía precedente en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y es que van dos planchas como candidatas y va a haber competencia mañana en cuanto a votos. El encuentro es en el Garden del Hotel Embajador a partir de las 9 de la mañana, o sea que ahí vamos a ver cómo se van a respetar los protocolos de distanciamiento, pero yo me imagino que desde ya está cada grupo empresarial llamando a su gente y a sus amigos: mira, fulano, yo quiero que tú vayas, no faltes, porque necesitamos tu voto, necesitamos el voto de la asociación, necesitamos el voto de tu empresa, necesitamos los votos de ustedes, o necesitamos los votos de aquí, para ver quién resulta ganador en esta competencia que aparentemente es entre esos dos apellidos, los Vicini por un lado y los Bonetti de otro lado en la cúpula empresarial.